debería modificar el reglamento interno de trabajo debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad. Esto lo hemos preparado, esta presentación. Desde HMH Gestión Integral, que es su aliado en la sostenibilidad de las organizaciones, mediante el desarrollo de estrategias de la prevención de riesgos laborales. Trabajamos diferentes líneas de acción. Realmente estamos enfocados en actividades de alto riesgo, sistemas de gestión y en la actualidad apoyando el desarrollo, la implementación, la auditoría y la inspección de protocolos de bioseguridad. Pero realmente hoy que hemos invitado a una empresa aliada que es Waterfront Abogados con su gerente Linda Silva. ¿Por qué la invitamos a ella? Porque Linda es la gerente de la firma Waterfront Abogados, es especialista en derecho y seguridad, en derecho laboral y seguridad social, es magíster en derecho, tiene una amplia experiencia docente y trabajó como servidora pública en la rama judicial durante 7 años, parte de ellos como juez laboral. Con esta introducción y entendiendo quién es Linda, que hoy nos va a ayudar a responder esta pregunta, le damos la bienvenida a esta presentación. Lo primero es, Linda, muy buenas tardes. Quisiera preguntarte realmente ¿qué es el reglamento interno de trabajo? ¿Por qué empezamos hoy a hablar del reglamento interno de trabajo? Linda, el sonido, habilita tu micrófono, por favor. Perfecto, ¿Ahí me ya están escuchando? estamos escuchando fuerte y claro, Linda. Quisiera que por favor me confirmen si me están oyendo. Sí, Clara nos dice que sí, Ana María nos dice que sí, Joana Carolina nos dice que sí, Laura nos dice que sí. Listo, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ti, Héctor, por la invitación para compartir con ustedes este tema que creo que es algo que finalmente pues es de actualidad en la medida en que están habiendo tantos cambios en las organizaciones y es necesario empezar a plantearnos si todo lo que está sucediendo con el coronavirus, la contingencia, pero también los protocolos de bioseguridad y todas las medidas que se han venido adoptando para atender esta situación, significarían también que la empresa debe empezar a replantearse desde el reglamento interno de trabajo u otros. En ese sentido, entonces, pues recordar que el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo pues establece que el reglamento interno son el conjunto de normas que va a regular las relaciones entre empleados y empleador. Sin embargo, nosotros quisiéramos que la reflexión en torno a ese reglamento interno de trabajo fuera un poco más allá y empezáramos a preguntarnos sobre cómo este reglamento de relación con la empresa como sistema y que desde allí vamos a desarrollar la conferencia en el entendido de pronto de desentrañar un poquito esa concepción antigua o la concepción tradicional que tenemos del reglamento interno de trabajo para traerla a la actualidad y ver qué podemos hacer con ella. No te oigo. ¿Tu micrófono está apagado? Sí, Okay. este tema de la virtualidad se vuelve complicado. Linda, qué tipo de empresas, quiénes deben tener reglamento interno de trabajo? Bueno, en principio también está establecido quiénes son las empresas que deben conocer, deben tener reglamento interno de trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo.
el código en el artículo 105 plantea que son las empresas comerciales que tienen 5 o más empleados, industriales que tienen 10 o más empleados y agrícolas, ganaderas que tienen más de 20 empleados. Sin embargo, bueno, aquí volvemos a retomar entonces de alguna manera lo que está sucediendo con la pandemia. Lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en consultoría, es que muchas empresas han empezado a reestructurarse con esta situación de la contingencia del COVID, han empezado, por ejemplo, a reducir el personal que tienen contratado. Algunas han reducido el personal que tienen contratado, otras lo que han hecho es crear nuevas formas para vincularlos. Entonces, para darles algún ejemplo, asesoramos una empresa que vende productos por catálogo y esa empresa entonces tenía toda su planta de personal en sus oficinas físicas y tenían los computadores adaptados con unos sensores para determinar cuántas llamadas había hecho la persona, durante cuánto tiempo había hablado con cada cliente, cuándo empezó la actividad comercial, en qué momento terminó. Entonces, y cuando toda planta de personas hay unas oficinas físicas y tenían los computadores adaptados con unos sensores para determinar cuántas llamadas había hecho la persona, durante cuánto tiempo había hablado con cada cliente, cuándo empezó la actividad comercial. Allí ya estamos en el eco. Aló. Había un eco en lo que estaba haciendo, se escuchaba con un eco. Sí, perfecto, pero ¿estamos ya bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces esta empresa lo que hizo fue, ya no podía sostener los empleados que tenía contratados, muchos de ellos, y algunas personas quedaron contratadas bajo la modalidad de teletrabajo en determinadas condiciones y algunas otras se les terminó el contrato de trabajo, previendo pues que fuera dentro de los parámetros legales. Sin embargo, por ejemplo, lo que la empresa está pensando ahora, ¿cómo podría ser esas personas que ya no en el contrato de trabajo, el vínculo con estas personas que fueron sus empleados? Finalmente, todo esto llevó a modificar el reglamento interno de trabajo porque las condiciones de los teletrabajadores pues no son las mismas de los trabajadores que tenían en su planta física y pronto tampoco es la misma la forma de relacionarse, la forma de establecer cuáles son las funciones, las obligaciones de empleados y empleador cuando estamos hablando de que la actividad no se desea de las instituciones de la empresa, sino que se hace en la modalidad de teletrabajo. ¿Cómo se organiza el procedimiento disciplinario en este sentido? Con respecto a eso, Linda, justo entendiendo que la emergencia económica, la cuarentena y todo esto cambia una nueva realidad de acuerdo a la implementación de los protocolos de seguridad. ¿Cuál es la relación entre reglamento de trabajo y protocolos de bioseguridad con esta nueva realidad? Mire, por ejemplo, con la implementación de los protocolos de bioseguridad, me corregirás que eres el experto en seguridad y salud en el trabajo, si no es así, tuvo que hacerse modificaciones relacionadas con el horario de trabajo y con la jornada de trabajo. Por supuesto, también todo el sistema de seguridad y salud en trabajo. Esos cambios en la jornada de trabajo y en los horarios de trabajo fueron contemplados por el Ministerio de Trabajo en el decreto 7 del 3 de junio de 2020. Y en esta norma, en los artículos 4 y 5, lo que plantea el Ministerio es que se pueden hacer estas modificaciones a las jornadas y los horarios del trabajo sin necesidad de que se haga una modificación al reglamento interno de trabajo. Y entonces es como, digamos, una de las pocas normas que durante toda esta contingencia ha hablado de cara al reglamento
trabajo para dar una orientación al respecto. Sin embargo, esta posibilidad que tiene el empleador de modificar los horarios y las jornadas de trabajo sin tener que gestionar nada al interior con relación al reglamento interno o hacia afuera con el ministerio, la plantea solamente en el marco de la emergencia económica y ecológica que se enmarca por la situación del COVID. No existe otra norma que sobre el particular nos hable del reglamento interno de trabajo. Sin embargo, el reglamento sí debe seguir vigente y debe estar actualizado con las circunstancias reales de la empresa. Las circunstancias reales de la empresa cambiaron antes de la contingencia a ahora. Por ejemplo, eso de que los empleados estén ahora desarrollando la actividad desde trabajo en casa o teletrabajo. El teletrabajo tiene una norma que regula toda la actividad de teletrabajo y cuáles son las obligaciones de empleado y empleador. El trabajo en casa es apenas una medida transitoria durante el tiempo de la contingencia, pero no vamos a estar siempre en la contingencia. Entonces, aquí la invitación es a que el empleador empiece a pensar dentro de ese reinventarse, cómo es que va a ajustar esta realidad de la relación empleado-empleador, de las dinámicas de empresa y cómo eso tiene que ser llevado al reglamento interno de trabajo para que ambos tengan las reglas del juego claras. ¿Y crees tú que dentro de ese reglamento se deban incluir cosas específicas relacionadas con el protocolo, digamos, incumplimiento incumplimiento del protocolo o situaciones similares? ¿O creeríamos que eso ya está contemplado desde el decir que una falta es no cumplir con las medidas de seguridad? ¿O crees que se requiere ajustarlo desde los requerimientos de los protocolos? Desde los requerimientos de los protocolos, pues claro, se han establecido nuevas normas de seguridad y salud en el trabajo. Y esas normas de seguridad y salud en el trabajo implican un comportamiento de parte de los empleados en relación a si van a atender las condiciones de valoración médica que va a poner ahora la empresa, cómo van a hacerlo, cómo se va a valorar el estado de salud del empleado que tenemos con teletrabajo o trabajo en casa, porque digamos que mucho no en cuáles serán las medidas de seguridad y salud en el trabajo para eliminar las organizaciones en el espacio físico en el que antes nos desempeñábamos. Pero ahora que tenemos, por ejemplo, la mitad del personal o una tercera parte del personal trabajando desde casa o en la modalidad de teletrabajo y otros que sí tienen las empresas, dependiendo pues de la actividad económica en la que se desempeñe cada uno, tendrá unas variaciones. Pero en tanto, ¿cuáles son las normas nuevas a las que se tiene que sujetar el empleado y cuáles son las nuevas obligaciones del empleador que derivadas de ese protocolo de bioseguridad tendrían que reflejarse en el reglamento interno de trabajo para que, por ejemplo, para poder hacer seguimiento del cumplimiento de labores? Las labores que cumplían nuestros empleados eran monitoreadas de una manera contando que físicamente los teníamos en la oficina. Ahora que no los tenemos, ¿qué está haciendo gestión humana para monitorear el cumplimiento de las labores de los empleados? Y para darte un ejemplo muy pequeño, pero muy de actualidad, se habla del derecho a la desconexión del empleado. Y ese derecho a la desconexión, pues es la posibilidad de que no tenga que estar conectado todo el tiempo al teléfono celular, a las redes, al correo electrónico para atender las órdenes del empleador. Pero muy seguramente de la interna, porque lo teníamos allí, muy cerca, a la mano. ¿Cómo se aplica entonces ahora el procedimiento disciplinario? Hacia allá tendrían que ir las modificaciones. Algunas de las sugerencias que nosotros tenemos para pensar en las modificaciones que tendrían que hacerse respecto al reglamento interno de trabajo es, primero, verificar
los tipos de contratación que tenemos ahora y los que tendremos a futuro si estamos pensando en reinventar la empresa o generar nuevos escenarios para el desempeño laboral y para las relaciones laborales. Entonces, si tenemos las personas que van a estar físicamente en la planta, los administrativos que van a estar por teletrabajo y otros que eran comerciales que estaban de planta, pero ya vemos que de pronto no los necesitábamos así o podemos hacer un contrato comercial con ellos. Todos estos cambios en la contratación hay que revisarlos y habrá que ver entonces qué fue lo que dijimos de la contratación en el reglamento interno de trabajo. O si de pronto nuestro personal que era de planta ya no es de planta, sino que son comerciales que tienen un tipo de contrato distinto al laboral y no requiero reglamento interno de trabajo. Esa es una. Perfecto. Y, por ejemplo, con las formas de remuneración. Con relación a las formas de remuneración, claro, también habría que hacer una revisión en el reglamento interno de trabajo, porque una de las reglas que en el Código Sustantivo del Trabajo se establece en relación con el reglamento es que este hace parte integral del contrato. Entonces, por ejemplo, el cambio en la remuneración y eso de que en este momento existe por decreto un auxilio de conectividad que está reemplazando el auxilio de transporte para los empleados que se desempeñan desde la modalidad de trabajo en casa, no de teletrabajo, y que equivale al auxilio que antes recibían por transporte para los que ganaban menos de 2 salarios mínimos. Pues, ¿será que habrá personal que en adelante ya no vamos a requerir en las instalaciones de la empresa, sino que continuará en la modalidad de teletrabajo? Y respecto de esos, entonces ya hay una remuneración ahí que está variando en este momento por decreto, pero la empresa tiene que pensarse más adelante si va a hacer ese tipo de contratación y ese tipo de cambio o no. Ya en el cambio de las formas de remuneración, y ahí estaría asociándose con las modalidades de trabajo. De pronto, yo creo que sería interesante que pues no era el tema, pero si nos pudieras ilustrar un poco, porque has hecho mucho énfasis en teletrabajo y trabajo en casa. ¿Qué, eh, qué significado tiene cada y qué diferencia hay entre el uno y el otro para poder entender cómo se relaciona esto con el reglamento interno de trabajo? Bueno, en este momento, por la contingencia, se ha venido hablando de trabajo en casa, que es como una modalidad transitoria, y así lo ha planteado el Ministerio de Trabajo en sus circulares y en los decretos que ha expedido durante la contingencia, durante este periodo de emergencia, planteando la posibilidad de que en este ajuste de estar todos en planta y de repente tener que estar todos en casa, pues se pueda realizar el trabajo en casa. Sin embargo, el trabajo en casa como medida transitoria, pues no está siendo garante, por ejemplo, de las condiciones en las que debe desempeñar el trabajo el empleado. Y entonces ahí no tenemos en cuenta si el sitio que en su casa cuenta con los requisitos de ergonomía para que no se nos vaya a enfermar porque no tiene un computador que tenga la altura que necesita, porque no tiene una silla que tenga reposabrazos, porque todas las cosas que en la empresa sí cuidamos que tenga, pero en la casa no lo sabemos. Entonces, para el desarrollo de la actividad, aunque el Código Sustantivo del Trabajo contempla un artículo que habla sobre trabajo a domicilio, contrato de trabajo a domicilio, es un solo artículo y está relacionado más con el sector textil. Está muy encaminado a que una empresa pueda dejar las telas y todos los implementos que se requiere, por ejemplo, para hacer vestuario, y que la persona en su casa, incluso dice el código, con ayuda de otros familiares y otras personas que estén allí, pueda desarrollar la labor. Pero cuando ya estamos hablando de dejar definitivamente los empleados trabajando desde casa, pues entonces ya tenemos que empezar a pensar que no se trata de llegar solamente hasta este trabajo como modalidad transitoria en el marco de la emergencia económica, sino que tenemos que ir más allá hacia el teletrabajo.
Y el teletrabajo pues tiene una ley que rige cómo debe implementarse y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes, y sobre eso en julio estaremos haciendo dos webinars, una que habla sobre las responsabilidades del empleado y otra sobre las responsabilidades del empleador, para tocar detalle estas diferencias y qué es lo que a cada actor de la relación laboral la ley obliga. Perfecto, Linda. Ya entendiendo pues que son diferentes, en este momento y teniendo en cuenta estos reglamentos internos de trabajo, en cuanto a obligaciones y prohibiciones del trabajador y del empleador, ¿estas han cambiado? Han cambiado. Un ejemplo de ello es el auxilio de conectividad que se establece por decreto, pero además de eso, por ejemplo, quienes están desarrollando tareas administrativas desde casa tendrían un plan de cumplimiento con el empleador que estaba pactado antes de la contingencia. Entonces es posible que en ese plan de cumplimientos estén unos indicadores de logro que la persona debería alcanzar en cierto tiempo. ¿Cómo podemos medir que el empleado esté cumpliendo con ese plan y esté alcanzando los indicadores que se comprometió a alcanzar? Es necesario revisarlo, porque las condiciones de trabajo ya no son las mismas. Perfecto. O sea, me doy cuenta que hay mucho tema que está relacionado. Y también tú dirías que los procedimientos disciplinarios cambian con esta nueva realidad. El procedimiento disciplinario ha sido un talón de Aquiles para las empresas durante mucho tiempo. Y lo planteo de esta manera porque en el tiempo en el que fui juez, pues conocí de muchos procesos que tenían que ver con la terminación de contrato de trabajo sin justa causa, o en la que se pretendía que esto fuera declarado de esa manera. Y cuando íbamos a revisar el reglamento interno de trabajo de las empresas, entonces encontrábamos que el procedimiento disciplinario que está establecido en el reglamento no cuenta con los requisitos mínimos que la jurisprudencia ha establecido para que ese procedimiento cumpla con el debido proceso. Te doy un ejemplo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que todo procedimiento disciplinario debe tener dos instancias. Debe haber doble instancia dentro del procedimiento disciplinario. Hemos revisado desde Waterfund muchos reglamentos internos de empresas, incluso muy grandes, y encontramos que el procedimiento no lo tiene. Tienen que una persona conoce el proceso disciplinario, decide sobre la sanción y a veces ni siquiera tienen los recursos consagrados, y el procedimiento dentro de un reglamento interno de trabajo debe decir cuáles son los retos que se permiten dentro del proceso disciplinario, el recurso de reposición, el recurso de apelación, cuál es el término que tiene establecida la empresa para que se presenten esos recursos, cómo se deben presentar y ante quién, ante qué instancias se deben presentar y cuántas tienen estas para decidir el recurso de reposición, el recurso de apelación. Y, por ejemplo, también amarrado al procedimiento disciplinario y un poco más hacia las faltas, uno entra una falta casi en todos los reglamentos que revisamos, que habla de con cuánto tiempo, cuando los empleados llegan a la empresa con X tiempo de retraso. Entonces dice 15 minutos de retraso la primera vez, X sanción, 15 minutos de retraso la segunda vez, tal otra sanción, y 15 minutos de retraso la tercera vez, otra sanción. Y eso lo encuentras casi en todos los reglamentos. Y lo que nosotros le decimos a las empresas es que estas faltas y estas conductas deben estar directamente relacionadas con lo que la alta gerencia, la dirección administrativa, la dirección operativa esperan de la empresa, gestión humana, esperan de la empresa y de los empleados. Entonces, si una persona se demora 15 minutos en llegar a una empresa de producción de manufactura y por esos 15 minutos se para toda la producción que es en cadena, persona no puede tener la misma sanción que tiene una persona que es un administrativo en una empresa,
un publicista y si llega 15 minutos tarde no se para la producción de nadie. ¿Sí? Sí, Entonces, claro. estas faltas tienen que estar directamente relacionadas con la operación de empresa para que dé un valor para el empleado y el empleador. De lo contrario, pues pasa lo que veíamos nosotros en los juzgados. Las reglas no eran claras, lo que quería sancionar el empleador ni siquiera estaba en el reglamento y no se tiene el debido proceso para sancionar faltas disciplinarias. Entonces, una falta que muy seguramente muchas empresas no tendrán antes de la contingencia en el reglamento interno de trabajo es no contestar las llamadas, correos electrónicos o mensajes de mensajería instantánea durante la jornada laboral. Y podrían colocarlo en no cumplir las obligaciones contractuales, pero no es mucho mejor que el empleado sepa de qué le estamos hablando y que quien va a sancionar o quien es la persona de gestión humana y va a revisar que las cosas se estén cumpliendo, sepa concretamente cuál es la regla que el empleado está rompiendo. O sea, ese reglamento se convierte en un acuerdo, o es ese acuerdo entre los trabajadores y la empresa eh, para gestionar la relación. ¿Qué más? Y sobre la admisión, sobre los requisitos de admisión, ¿qué podríamos decir? Bueno, el reglamento también establece como uno de los puntos obligatorios, el Código Sustantivo del Trabajo establece 19 obligatorios en el reglamento interno de trabajo. Entonces, digamos que lo primero que una empresa debe hacer es chequear si de verdad su reglamento cumple con esos 19 requisitos. La otra tarea es verificar si esos 19 requisitos están simplemente etiquetados dentro del reglamento interno o de verdad se ajustan a lo que ha evolucionado la jurisprudencia de las altas cortes sobre qué debe cada punto. Es el ejemplo que daba ahora del proceso disciplinario. Yo puedo tener un título en el reglamento que diga procedimiento disciplinario, pero cuando reviso el contenido del procedimiento no se ajusta a la jurisprudencia. Con los requisitos de admisión, lo que cambiaría, por ejemplo, hablando ahora de la contingencia, es que yo pueda requerir un empleado que tenga unas condiciones diferentes a las que tenían los empleados que tenía contratados antes de la contingencia. Yo puedo requerir empleados que, por ejemplo, tengan la posibilidad de estarse, que tengan el dominio de medios tecnológicos. Es posible que eso no fuera un requisito para mí en la misión antes, pero ahora que todo se maneja desde la virtualidad, pues ya puedo incluirlo como requisito. Perfecto. Linda, ha sido hasta el momento muy enriquecedor todo lo que nos has contado. Te hago una invitación. ¿Te parece si dentro de, le damos o bueno, antes de dar la palabra, no sé si hay algo que se nos quedó por ahí sobre lo que podríamos comentar al respecto de los reglamentos internos de trabajo para de este modo dar espacio a preguntas de nuestro auditorio, ya que estamos en un espacio donde podemos tener donde tenemos la posibilidad de retroalimentación. Si tú pues nos das un poco más de lo que tenías preparado, si no pasamos a contestar preguntas. Quien tenga la pregunta, por favor, levanta la mano dentro del chat o nos avisa para abrirles el micrófono. Linda, ¿qué más tendríamos para contar? Bueno, yo también quería invitar a las empresas un poco a la reflexión de si en este momento están replanteándose estratégicamente cómo será el funcionamiento de la empresa, que esperan de ella, ha cambiado su misión, la forma en la que hacen las cosas, pues pensarse que desde la virtualidad existen ventajas que permiten que
que el teletrabajo empiece a ser una opción viable para las empresas. Y entre esas se plantean, por ejemplo, que hay estudios que plantean un rendimiento del 10 al 20% más para los empleados que están en área de teletrabajo, o la disminución de los costos todos relacionados con arrendamientos, el aumento de la producción, porque en ocasiones como estas, entonces se da una sistematización de la operación de la empresa, de tal manera que lo que antes hacíamos uno a uno, ahora lo podemos hacer en grandes cantidades a través de las que nos brinda la tecnología, pero también pensar en que esta herramienta permite contratar personal. Esta contingencia y el hecho de repensarse la empresa desde la virtualidad, pues va a permitir hacer contrataciones de personal que de pronto pueda estar más calificado y que no teníamos en nuestros alrededores, en nuestra red cercana, que esté en otro país o en otra ciudad y que esté al contribuir a esas metas que ha presentado la empresa. Otra cosa que se ha planteado desde gestión humana también es la reducción de ausentismo y de permisos, y también que es una oportunidad para poder generar mecanismos de inclusión. Digamos que desde las modalidades desde la modalidad de trabajo es posible que una persona, por ejemplo, con movilidad reducida pueda incorporarse a la planta de personal de una empresa, y eso no solamente genera inclusión, sino que también existen unos beneficios tributarios para las empresas que vinculan personas con discapacidad. Entonces, la invitación es un poco a pensarnos la empresa como sistema, las posibilidades que se nos están abriendo con esta nueva visión de las dinámicas de la empresa y el desarrollo empresarial y la relación de empleados y empleadores, pero también que no sea visto como un asunto que va separado de, del reglamento interno, de protocolos de bioseguridad y de todo esto que regula la relación al interior de la empresa, porque finalmente todo va a tener que ver con gestión de personas y con las relaciones entre las personas. Perfecto, Lina. Definitivamente nos transmites la importancia de este reglamento, y yo creo que para muchos y los que trabajamos, para muchos, no para todos, no teníamos esa claridad sobre la importancia y todo lo que podemos administrar en las organizaciones desde el reglamento interno de trabajo. Dentro de las personas hay una que dentro de los asistentes hay una persona que nos ha levantado la mano. Lastimosamente no tengo el nombre, pero voy a abrirle el micrófono, Linda, si estás de acuerdo, para contestar preguntas, por favor, relacionadas con reglamento interno de trabajo y reactivación. No, es otra persona acá en el chat. Redmi Go, una persona está con un celular Redmi Go. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Aló, aló. Gracias. Pues me parece muy importante el tema, y mi pregunta va relacionada con los llamados a descargos. Resulta que ahorita estamos en una cuarentena. Yo trabajo con una empresa y soy directivo del sindicato. La empresa nos está llamando a compañeros a descargo y no está respetando el tema de la cuarentena. La pregunta está enfocada así: ¿hasta qué punto la empresa, y a pesar de que pues, el tema de los juzgados y todo este tema está suspendido precisamente por la cuarentena, la empresa tiene, digamos, o es legal llamar a descargos a los trabajadores, máxime cuando lo quieren hacer de manera virtual? Nosotros nos hemos opuesto a este tema porque consideramos que por convención colectiva de trabajo
y como la ley lo exige, la persona debe estar acompañada por 2 miembros del sindicato. Y lo que pedimos es que se haga de manera presencial. ¿Hasta qué punto la empresa nos puede llamar a descargos a los trabajadores y no Muy respetar, digamos, el tema de la cuarentena? perfecto, muchas gracias. Linda, ¿cómo se podría relacionar esto con el reglamento interno de trabajo? Bueno, dentro de todo reglamento, y me imagino que si es una empresa que tiene sindicato, probablemente sea muy grande, también debe estar reglado en su reglamento como instrumento de regulación de las relaciones laborales, cuál es el procedimiento para llamar a descargos a los empleados. En principio, eh, no conozco ningún reglamento que explícitamente haya puesto dentro de las cláusulas que regulan el reglamento disciplinario que este tenga que ser presencial. Y en ese sentido, la diligencia podría adelantarse de manera virtual, siempre que la empresa esté siguiendo los que estén establecidos en el reglamento interno de trabajo para hacer la convocatoria. Es decir, si en el reglamento interno de trabajo se plantea que debe hacer una diligencia de descargos, pero para eso debe notificarse a quien se va a citar a declarar con una anterioridad no menor a 3 días, y que podrá estar acompañado, como lo menciona el participante, por 2 representantes del sindicato, pues siempre que cumpla con este término, la empresa estaría, a mi criterio, cumpliendo con el reglamento interno de trabajo y por lo tanto con el debido proceso para los trabajadores. El asunto allí es que se respeten los términos que están establecidos en el reglamento interno de trabajo y el procedimiento disciplinario como tal. El hecho de que se haga presencial o virtual, pensaría que no tendría mayor injerencia para lo que un juez podría juzgar dentro de un proceso ordinario laboral en caso de que esto llegara a un pleito, en la medida en que es un elemento tan válido que incluso los mismos juzgados en este momento, aunque no existe una reglamentación específica, no existía, porque ya está el decreto 806, una reglamentación específica que permitiera que todas las actuaciones se desarrollaran de manera virtual. En este momento ya los juzgados empezaron también a recibir las audiencias virtuales. Nosotros, por ejemplo, ya hemos tenido audiencias las que hemos recibido, en la que los jueces han recibido declaraciones de testigos y además se ha dictado sentencia, se ha presentado apelaciones y se están dando los trámites dentro de esos procesos, que son algunos a los que por los asuntos que se tratan se le había levantado la suspensión de términos. Sin embargo, la rama judicial también ya dio normas explicando que a partir del 1 de julio se levanta la suspensión de todos los términos, es decir, que a partir del 1 de julio la rama judicial ya estaría en normalidad en términos de procedimiento, pero desarrollando las audiencias en su mayoría a través de audiencias virtuales. Y O sea, a través del correo electrónico han estado notificando todas las demandas, las tutelas, respondiendo los memoriales, compartiendo expedientes electrónicos. Han hecho, de hecho, también varias webinars sobre cómo se va a manejar esto desde la virtualidad. perfecto, Linda. Entonces, básicamente es que los temas virtuales. Creo que hay alguna pregunta en el chat también. Hay una pregunta de Andrea González en el chat. Se pausó.
No sé si ahí me están escuchando, creo que se ha caído la conexión de Héctor. ¿Me podrían confirmar Sí, claro, sí. si me están escuchando? Ok. Entonces veo aquí en el chat que hay una pregunta de Andrea González. Pregunta si para las personas que ganan más de 2 salarios mínimos y están trabajando desde casa podrían solicitar al creador auxilio de conectividad. No. Entonces, sobre darles que el auxilio de conectividad que se estableció por el gobierno en este periodo está específicamente creado para reemplazar el auxilio de transporte, en el entendido de que estas personas que ganaban menos de 2 salarios mínimos, que es para las que está establecido el auxilio de transporte, ya no se están desplazando al lugar de trabajo, sino que lo están desarrollando desde casa y